En esta presentación vamos a explicar y a desarrollar el bloque 8 entero en sus dos temas. El bloque 8 lleva como título Pervivencia y transformaciones económicas en el siglo XIX, un desarrollo insuficiente. Nos podemos hacer una idea de cómo van a ser estas transformaciones. Y el 8.1 trata sobre demografía, evolución demográfica y movimientos migratorios en el siglo XIX, también de urbanismo, con el desarrollo urbano y la política de ensanches urbanos en las principales ciudades de España. Y el 8.2, la revolución industrial, es ya historia económica, propiamente dicha. La revolución industrial en la España del siglo XIX, el sistema de comunicaciones, el ferrocarril, con el desarrollo de los transportes, proteccionismo y librecambismo, bueno, pues las políticas económicas que se van a llevar en España durante, bueno, pues desde el segundo tercio del siglo XIX, con moderados y progresistas, y luego conservadores y liberales, y la aparición de la banca moderna. Esto es interesante porque muchas de las entidades bancarias que hoy en día operan en España, o bancos españoles, como lo queramos llamar, nacen en esta etapa, finales del siglo XIX, principios del XX. Pero vamos al principio. Y bueno, pues el crecimiento demográfico español, primero hay que tener claro lo siguiente. En España sí hay un crecimiento en los 100 años, desde 1800 a 1900, más o menos de 11 millones y medio a 18,6, 10, 11 millones y medio, 18,6, es un 67% de crecimiento, según el dossier, 61,7 según la fuente del libro. Vale, vamos a ver, porque las fuentes, esta fuente es de Gabriel Tortela, que es un historiador de la economía, pero en función de la investigación y de los recuentos que se hagan, las cifras pueden oscilar. Pero bueno, alrededor poco más del 60% de crecimiento en un siglo. Esto sitúa a España, bueno, pues en un lugar de cola a la hora del crecimiento de población. Si tenemos en cuenta modelos como el Reino Unido o Gran Bretaña, que lógicamente es el país industrial por excelencia de Europa, pero bueno, es que tenemos un 131% de crecimiento en los Países Bajos, en el Imperio Austrohúngaro un 100%, poco más. Italia, que es un país con unas estructuras económicas muy similares, sobre todo en la parte sur, a las nuestras, también un 88,4%. Incluso Portugal supera a España, pues que es un país vecino, con igual unas estructuras económicas muy similares a las nuestras. ¿Por qué es debido a esto? Bueno, pues por una pervivencia del llamado régimen antiguo, que lo vamos a explicar ahora, y también, lógicamente, por la inestabilidad y la pervivencia de una alta mortalidad. Pero Francia, incluso, también mantiene un crecimiento del 40,6. Esto es debido, lógicamente, a que Francia inicia el siglo XIX pues metida en guerras, en las guerras napoleónicas. Esto va a afectar también al crecimiento del país. España, lógicamente, la inestabilidad no solo empieza el siglo en una guerra, con la guerra de independencia, sino que luego va a venir la guerra carlista, ¿vale? Entonces, claro, eso también va a afectar al crecimiento de población con las consiguientes epidemias asociadas a las guerras. Por ejemplo, una epidemia de cólera en la guerra carlista, eh, tuberculosis, o sea, las epidemias siguen presentes en España, sobre todo por las malas condiciones higiénicas, ¿no? Entonces ahí tenemos, pues eso, entre el 61 que dice esta fuente que yo utilizo o el 67% de crecimiento que dice el dossier. Pero vamos, que millón arriba, millón abajo, 1800, 10 millones y medio, 11 millones y medio, 18,6. Y tenemos que tener en cuenta también que los recuentos de población y los registros son más fiables a la altura de 1900 que a la altura de 1800. ¿De acuerdo? Esto no solo lo digo para el momento histórico, sino también para las investigaciones de los historiadores, que son los que al fin y al cabo van a los archivos parroquiales o civiles
a extraer la información, ¿no? Por tanto, la idea es esa, ¿no? Un crecimiento de alrededor vamos a dejarlo entre el 60 y el 67%, ¿vale? Y una esperanza de vida, pues corta, 35 años a mitad del siglo XIX. Luego fue subiendo, pero bueno, es que, esto es así y no empieza a ascender hasta principios del siglo XX, la esperanza de vida. Vamos a hablar un poquito, para que lo entendamos, cómo España en estas fechas está en un modelo demográfico de transición. Vale, los regímenes demográficos antiguos se caracterizan por altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se está más expuesto a enfermedades, por guerras, hay mucha mortalidad infantil también en el régimen demográfico antiguo. La mortalidad infantil es cuando un recién nacido no llega al primer año de vida, ¿vale? Y luego pues hay crisis de subsistencia, la reducción de cosecha, malas condiciones climáticas, atraso de las técnicas agrarias, etcétera. Entonces, insisto, el régimen demográfico antiguo, si nos fijamos, incluso tiene periodos donde las tasas de mortalidad son superiores a las de a las tasas de mortalidad son superiores a las de natalidad, ¿vale? En el régimen de transición, que es en el que supuestamente eh, está España en el siglo XIX, se mantienen en la primera etapa altas tasas de natalidad y por las mejoras higiénicas, en la medicina, en la alimentación, etcétera, desciende progresivamente la tasa de mortalidad mucho más rápido que la de natalidad. Esto es lo que provoca el crecimiento de población. Y, por ejemplo, eh, pues no Gran Bretaña, que Gran Bretaña ya empieza a estar en el ciclo demográfico moderno, pero por ejemplo, países como Austria, Hungría, Holanda, Italia, se puede decir que están bien de lleno en ese ciclo demográfico de transición. También España, ¿vale? Pero mantiene, digamos, ciertas características con la natalidad y con la mortalidad elevadas. Pero bueno, luego en la segunda etapa empieza a bajar la natalidad, fundamentalmente porque se atrasa la edad de matrimonio, se retrasa, y por cuestiones culturales también. Lógicamente no existe el aborto, ¿vale? Pero bueno, baja la natalidad y la mortalidad se mantiene constante. Y el régimen demográfico moderno, que es el nuestro actual, pues incluso la mortalidad está por encima de la natalidad, o sea, una sociedad envejecida, como la actual nuestra, ¿no? Pues bueno, en el periodo que estamos estudiando, a caballo, bueno, durante todo el siglo XIX e incluso principios del XX, España está en este periodo de transición, ¿vale? Esto para que lo entendamos. Lo dice el dossier para que lo entendamos. Eh, Luego, la distribución de la población. Bueno, pues la distribución de la población, eh, fundamentalmente, España es un país rural, ¿vale? Con ciertos núcleos urbanos de relevancia. Hay que decir que Madrid y Barcelona, pues muy probablemente, eh, pues se llevarán la palma, ¿no? Lógicamente, pero la densidad de población es muy baja, 30 habitantes por kilómetro cuadrado, a mediados del siglo XIX, más o menos. Y fijaos, distribución regional de la población española, tanto por ciento sobre la total. Por ejemplo, fijaos si es rural, que en 1900 incluso hay una ruralización del país, porque Andalucía, que es la región rural por excelencia, con la figura del jornalero, pasa del 17,6 a finales del siglo XVIII a tener un 19,1 del peso total de la población española, ¿vale? Y las zonas urbanas, pues Madrid tiene un 4,2, Valencia, que es una ciudad importante, el puerto de Valencia atrae a gente. Hablamos de la provincia. En el interior Valencia tiene un importante entorno rural, pero ciudades con peso, pues Valencia, por ejemplo, Madrid y Cataluña, pues es una región con un 10,6, un porcentaje importante de población urbana también. Pero fijaos en los entornos rurales, 19,1, Castilla y León, un 12,4, aquí se incluye La Rioja,
Castilla-La Mancha un 7,5%, Galicia un 10,7% de la población, ¿vale? Y Galicia es una comunidad rural por excelencia en esta época, y Galicia además va a padecer una importante emigración a América. Por eso en Argentina nos llaman gallegos, porque fundamentalmente fueron los gallegos los que fueron a Sudamérica y Argentina y Uruguay a trabajar, a buscar mejor fortuna a finales del siglo XIX y principios del XX, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el desarrollo industrial? Pues en Barcelona, Valencia también tiene cierto desarrollo industrial y económico, Madrid, País Vasco, ¿vale? Entonces, cuando se va produciendo el éxodo rural, que es el abandono de zonas rurales, pues lógicamente se van a ver afectadas Andalucía y País Vasco, ¿vale? Aunque, insisto, por el crecimiento de población, por las elevadas tasas de natalidad, sobre todo en el campo, también, pues fijaos, o sea, es que sube la población con respecto al total, por ejemplo, en Andalucía. A ver, los niños son mano de obra para trabajar en el campo. Entonces, una familia de jornaleros tiene de 4 para arriba, ¿vale? Pues estas son las condiciones un poquito eh, que hay. Bueno, también vamos a hablar de los ensanches. He hablado un poquito de la inmigración, de las migraciones. Había una prohibición de emigrar hasta 1853, con excepción de ir a Cuba o Puerto Rico, que pertenecían a España. Eh, pero a final de siglo ha emigrado de España hacia afuera, América, pero también a Francia o Argelia, 1 millón de personas aproximadamente. Eso también va a lastrar el crecimiento demográfico. ¿De dónde? Pues de Galicia, Asturias y Canarias. La población canaria fue mucho a Venezuela. El acento, por lo visto, que tienen los canarios no es porque sea por la latitud en que viven, sino porque lo trajeron de Venezuela, del Caribe, ese acento caribeño. Y bueno, pues ya he hablado de Galicia y de Asturias también. Bueno, como hay un éxodo hacia las ciudades, fundamentalmente a Madrid y a Barcelona, y de esto ya hemos hablado, pues se producen los proyectos de reordenación o se desarrollan los ensanches, la reordenación urbana. Insisto, hay dos muy importantes. El Plan Cerdá, que es el primero, de 1850, de Barcelona, que consiste en derribar la muralla medieval, vuelvo a explicarlo, y extender un plano en cuadrícula racional para que viva la burguesía y las ciudades se descongestionen. Y el Plan de Madrid, de Carlos María de Castro, igual, 1860. Están basados en el plan del barón Haussmann, que hizo años antes, a la altura de 1840 más o menos, para la ciudad de París, ¿no? Que se trata de derribar la muralla y que la ciudad crezca de forma racional, con manzanas y, digamos que comunicado todo con grandes avenidas, ¿vale? En el caso de la Gran Diagonal, ¿vale? Las dos diagonales en Barcelona. En el caso de Madrid, pues aquí tenemos la futura, lo va a ser hasta más el norte, el Paseo de la Castellana, básicamente. Aquí está el Retiro, por ejemplo, pues todo este barrio de Retiro pues nace en esta época. Entonces, bueno, pues las políticas de ensanche. ¿Quiénes van a vivir aquí? Pues la gente pudiente. De hecho, los barrios obreros van a estar aún más a las afueras. Bien. O cercanos a los polígonos industriales, a las fábricas, a las factorías. Bien, por ejemplo, la zona de Atocha y de Gazpi antes era una antigua zona industrial en Madrid. Si nos damos un paseo, zona de Matadero, el Matadero de Madrid, pues eso era una zona industrial de Madrid que lógicamente, pues en esa época, Atocha, que luego está el barrio de Vallecas, pues está a las afueras de Madrid, en esta época del siglo XIX. Hoy en día, lógicamente, con el crecimiento de la ciudad, pues lo llamamos el centro de Madrid prácticamente, ¿no? Porque ha sido absorbido. Eh, entonces también las mejoras higiénicas de alcantarillado en la ciudad, eso va a revertir en un aumento de la esperanza de vida, ¿no? Con el desarrollo urbano. Vamos con el punto 8.2. Vamos a ver la senda, el camino de España hacia la revolución industrial. ¿Cuándo decimos que un país es industrial? Pues cuando primero basa su economía en el mayor porcentaje posible
tanto en PIB como en producción, como en número de empleos en el sector secundario. Y se ha producido el llamado éxodo rural, que es el abandono de las zonas rurales, porque la gente marcha a trabajar en el campo, del campo a la ciudad, porque el campo se ha mecanizado y hay excedente de mano de obra que absorbe la ciudad. Esto lo tenemos que saber de cuarto de la ESO y primero de bachillerato cuando estudiamos la revolución industrial en Inglaterra. Entonces ese es el modelo, digamos, básico. Eh, entonces en España pues va a ser, digamos que inconstante y muy heterogénea como es España, entonces va a tener puntos aislados la industrialización en España. Por ejemplo, en 1860, Cataluña, se puede decir que Cataluña sí es una sociedad industrial porque la población activa por sectores, fijaos, 41,4% de la población empleada en el sector secundario, 21,1% en el terciario, 37,5% alto el porcentaje, porque tiene que estar para ser un país industrial consolidado, por debajo quizá del 30 o incluso del 20%, llevándose, digamos, el mayor porcentaje de empleos el secundario y el terciario, ¿no? Sobre todo el secundario, sí, tenemos que considerar una sociedad industrializada de verdad, pero está por encima de la media española, ¿vale? 1860 es 41,4%, 1860 es un 17,3% España, está por encima de la media. Cataluña con el sector textil, ¿bien? Y también industria química. Esto va a ser utilizado también por la burguesía catalana para diferenciarse. El hecho diferencial catalán, aparte de su lengua y su cultura, pues es su industrialización, ¿no? Respecto a una España que es rural. Si tenemos en cuenta la provincia de Barcelona y su cinturón periférico, Mataró, Sabadell, Cornellá, todas estas ciudades, Badalona, todas estas ciudades de alrededor, que son ciudades obreras tradicionalmente, pues fijaos el crecimiento también del sector secundario. En la provincia de Barcelona, casi la mitad de los empleados son obreros industriales, ¿no? Esto lógicamente hay que tenerlo también en cuenta para el movimiento obrero. En Cataluña se va a sentar el socialismo, pero sobre todo el anarcosindicalismo. Una sociedad conflictiva entre patronos y obreros, ¿no? Lo vamos a ver más a fondo cuando ya entremos en el siglo XX. Y bueno, pues España con el total, ¿no? Tanto de las provincias industrializadas como no industrializadas, pues es que incluso tiene un mayor peso el sector primario, ¿vale? Porque hay una ruralización del país y hay menor peso del sector secundario porque mucha gente va a la ciudad y luego vuelve al campo, ¿de acuerdo? Y el sector terciario, bueno, pues las sociedades hoy en día son terciarizadas, en este caso no podemos hablar, pero si os fijáis la constante, España es un país rural. España es un país rural con un 66% de población rural o empleada en el sector primario para ya entrado el siglo XX. Eh, bueno, pues podemos ver las cifras para Reino Unido, Francia o incluso Italia, que es un país semejante al nuestro, aunque la zona norte es muy industrial, para ver las diferencias, ¿no? Por tanto, poco peso o peso relativo, aunque sí es importante el sector, para el sector secundario para la población empleada. Zonas industriales. Bueno, pues lógicamente las primeras zonas industriales, vamos a hablar un poco por sectores y nos vamos a ceñir al dossier. Lógicamente la más conocida y la más importante y más tradicional es la industria textil catalana. La burguesía catalana, antes de hacerse regionalista o nacionalista, eh, a partir de la década de 1880, pues es cercana a los moderados y a los conservadores porque quiere que lleven políticas proteccionistas. ¿Por qué? Pues porque lógicamente la industria textil catalana no se puede permitir el lujo de que entren los textiles británicos a inundar el país y sean, que son más competitivos, ¿no?
Por tanto, arancel para los textiles de fuera y, lógicamente, facilidad para que se consuman en España los textiles catalanes. También van a ser proteccionistas los grandes productores del centro peninsular de cereal. ¿Vale? Por tanto, la industria textil a partir de 1830, algodón, política proteccionista, etcétera, lo que he comentado antes, pero también tira mucho de la lana castellana y de la seda valenciana. O sea, es un núcleo muy importante, es un motor importante Cataluña para España. La industria siderúrgica, lejos de lo que podamos creer, pues no se inicia en el norte, sino en el sur, en las ferrerías de Marbella y de Málaga, a la altura de 1830-40, ¿vale? El carbón para estas ferrerías y estas acerías de acero no se trae del norte de España, sino que se importa, huya de Reino Unido, porque decían que era incluso más barato traerlo desde Reino Unido que a través de los caminos tercermundistas, las cosas como son, del interior del país o en barco. Pues nada, pues se traía del Reino Unido, incluso era más caro. Pero bueno, estuvieron ahí hasta finales del siglo XIX, que ya coge, digamos, el relevo el norte de España con la cuenca del Nalón, ya los Altos Hornos, como la Felguera, ¿vale? La zona de Mieres, Asturias, y luego ya la Sociedad Anónima, o la Escalduna en 1900, o la Sociedad Anónima de Altos Hornos de Vizcaya en 1902. Como no había capital para explotar las minas, hay minas sobre todo de cobre, aquí veis la flechita de Inglaterra, las minas de cobre, pues como no había capital, hay una ley de minas del sexenio. La gente del sexenio eran muy librecambistas. Entonces, consideraban que España necesitaba inversiones y si no había dinero para explotar las minas, pues el dinero tenía que venir de fuera. Pero claro, si el dinero viene de fuera y son compañías británicas, el cobre se lo llevan ellos. Entonces, eso es un poco la cuestión. Por ejemplo, las minas de Río Tinto de cobre, de hierro, también zinc, plomo, mercurio, ¿vale? Zonas mineras, las minas de Almadén, ¿vale? Que son de mercurio, por ejemplo. Aquí tenemos hierro y carbón en la zona de Asturias, en el norte. Y, y luego también tenemos grandes entornos urbanos, como por ejemplo los que vienen con ciudades con más de 100.000 habitantes: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, y en menor medida también Bilbao. Y eso es un poco la situación de España, en una España de contrastes. Por tanto, no hay que considerar que España es un país tan subdesarrollado como creemos, sino que es inconstante el desarrollo y por supuesto no se consigue, y ya desde mi punto de vista también, aunque hay muchos historiadores que consideran que esto es una revolución industrial, pero con estas cifras pues no se puede hablar de revolución industrial y esto no se revierte hasta el franquismo, hasta los años 60 del siglo XX, ¿vale? Y luego ya también, pues el ferrocarril, digamos, el producto, el invento estrella. Si somos un país desarrollado hay que tener ferrocarril, ¿no? Otra cosa es que tengamos una cultura para utilizarlo o no. Pero fijaos, hasta mediados del siglo, en la península ibérica, bueno, el primer ferrocarril se inaugura en Cuba, en la línea Habana-Güines. Pero la primera línea es el Barcelona-Mataró, lógicamente, nos podemos imaginar en el entorno de la industria textil, pues no es para, o también para mover obreros, o también para mover mercancías, el Barcelona-Mataró. Y luego Madrid-Aranjuez, la segunda, Madrid-Aranjuez, pues también con un objetivo claro, que es el desplazamiento de la familia real, ¿no? Pero bueno, de momento estos dos primeros ferrocarriles, en la España, durante la España isabelina y en el periodo de gobiernos moderados, pues bueno, pues son las dos primeras líneas y luego se paraliza. Eh, no es hasta la llegada de los progresistas en 1855
donde se hace una ley seria de ferrocarriles, de 1855, por cierto, eh, y se promueve la construcción, fijaos en azul, la cantidad de líneas, en azul más claro, ya que se van a empezar a hacer, ¿vale? Que van a ir conectando siempre en un concepto radial, o sea, con centro en Madrid, aunque luego sí va a haber líneas que interconecten diversos puntos del país, ya estas, por ejemplo, que van a conectar Huelva, Mérida, Salamanca, Zamora, Astorga y van a ir hasta Gijón, por ejemplo, estas líneas van a ser de finales del siglo XIX. Pero a lo que voy, que es con la ley de ferrocarriles del bienio progresista, que igual permite la construcción de ferrocarril con capital extranjero, lo van a construir los británicos y los franceses, y van a tener la explotación de las líneas y se van a llevar los beneficios, eh, pues se va a extender el ferrocarril con lo que he dicho antes, con un concepto radial, porque el Estado liberal tiene un concepto centralista, ¿no? Del Estado, aunque luego, insisto, también va a haber ejes transversales. Hoy en día España tiene de los mejores ferrocarriles del mundo, ¿vale? Por cierto, se adoptó un ancho de vía diferente al europeo. El ancho de vía español, que se llama así, es 1,67 y el europeo es 1,43. ¿Por qué? Pues, bueno, pues argumentó, los ingenieros españoles argumentaron por la orografía del terreno, los desniveles, ¿vale? Eh, la meseta, bueno, pues las dificultades que pone la geografía española a este tipo de construcciones. También para que no haya, digamos, una invasión extranjera, pero vamos, esto lo que ocasionó es que España quedara aislada del resto de Europa a nivel ferroviario. Pero bueno, esto es un poco la situación, ¿no? Esto lo vamos a trabajar más a fondo porque esto puede ser un práctico perfecto, no solo en historia de España, sino también en la asignatura de geografía. Y por último, bueno, pues en la segunda mitad del siglo XIX empieza la ley de sociedades de crédito asociada al ferrocarril que permiten inversiones extranjeras, el arancel de Figuerola durante el sexenio, que va a ser mal visto porque es un arancel librecambista, va a ser mal visto por tanto por los agricultores castellanos como por el textil catalán, también hay que entenderlo, que estos no apoyaran a las políticas y a los partidos del sexenio, porque los progresistas consideran que hay que eliminar aranceles, tiene que haber libertad económica y solo así fluirá el dinero, aunque sea extranjero, y las inversiones para España. Pero claro, eso lo que hace es, digamos que, perjudicar a la producción nacional, porque existe, por muy escasa que sea. Entonces esos lobbies económicos, que son los productores castellanos y el textil catalán, pues van a apoyar a los moderados hasta que el textil catalán, bueno, pues empiece, digamos, a acercarse a su regionalismo, ¿no? Al nacionalismo catalán. Y bancos, por ejemplo, que empiezan a crearse, aparte del Banco de Barcelona o el Banco de Isabel II, que fusionado con el Banco de San Fernando se va a convertir en el Banco de España, pues por ejemplo el Banco Bilbao, el Banco Santander, el Banco Español de Crédito, que se llamó luego Banesto y que desapareció en el 2013, absorbido por el Santander, etcétera. ¿Vale? Y luego también hay un hecho importante que es la aparición de la peseta eh, en 1869, ¿vale? 1869, un año después ya de que en el sexenio se ha sentado el poder y ha triunfado definitivamente la gloriosa revolución, con el gobierno, cuando están ya buscando rey y se ha aprobado la constitución, porque en España había bastantes monedas, había bastantes medidas monetarias y se unifica todo en la peseta, ¿no? Y aparece la peseta que va a estar vigente en España hasta 2002. Y básicamente esto pues son los dos bloques, los dos temas dentro del bloque 8.